Buenos días, queridos televidentes. Soy María José Barahona, la presentadora del día de hoy, y les doy la grata bienvenida a nuestro noticiero. Hoy estamos súper emocionados de compartir con ustedes un evento verdaderamente especial que tendrá un lugar esta semana. 6 renombrados psicólogos de diferentes partes del país se unirán a nosotros para discutir temas súper importantes en el mundo de la psicología. Desde norte hasta sur, desde el este hasta el oeste. Estos expertos nos brindarán una perspectiva única sobre la variedad de temas relevantes, cómo manejar el estrés del trabajo hasta el impacto de la tecnología en nuestras relaciones. Estos psicólogos compartirán sus conocimientos y experiencias para ayudarnos a comprender mejor el mundo que nos rodea. Así que no se lo pierdan, únanse a nosotros esta semana mientras nos sumergimos en conversaciones fascinantes y significativas con estos 6 brillantes psicólogos. En primera instancia, empezaremos con 2 psicólogas súper fascinantes, María Teresa Arcón y Andrea Galeso Toscano, quienes nos hablarán sobre la psico-oncología. Estas 2 especialistas están súper emocionadas por contarles a ustedes cómo ha sido su experiencia leyendo y hablando sobre este tema. Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos a este gran noticiero, a mi compañera Andrea Galeso y a mí, para permitirnos hablar sobre la psico-oncología. La psico-oncología ha surgido como un campo interdisciplinario que busca abordar aspectos psicológicos, psiquiátricos y sociales del cáncer, centrándose en la influencia de estos aspectos en la morbilidad y mortalidad y calidad de vida del individuo que padece esto, por ejemplo, en el estilo de vida del mismo. Ahora bien, cuando a un paciente se le diagnostica con cáncer, se pone en marcha una serie de percepciones negativas y expectativas de carácter negativo que van a asociar diversos miedos que va a poseer el paciente al ser diagnosticado con cáncer. Dentro de estos está la muerte, la deformidad, la dependencia, la incapacidad, la alteración de relaciones, el dolor y la desvinculación, que van a estar manejados por diversos factores, tales como la enfermedad, que va a variar del tipo de cáncer, qué tan avanzado esté, va a variar también con el factor del mismo enfermo, que es el que va a permitir ver cómo se va a llevar esa enfermedad, y el marco social, que es cómo lo va a recibir el entorno social en el que el paciente se encuentra. Ahora bien, las fases y respuestas en la psico-oncología se encuentra dividida de la siguiente manera: el prediagnóstico, que es donde se le realizan todas las pruebas necesarias al paciente; el diagnóstico, que es donde se le dice qué es lo que tiene, y en esta fase se presenta depresión, rechazo fatalista u hostilidad, ya que es un impacto emocional muy fuerte para el paciente. Posterior a esto se encuentra el tratamiento, que es donde se le busca hacer una terapia empleada en todos los ámbitos que éste necesite para poderse tratar. Posterior encontramos el post-tratamiento, que es donde el paciente ya va a poder expresar sus miedos que tuvo durante el proceso y ya se va a lograr iniciar a adaptar. Posterior encontramos la fase recidiva, que es donde es un ciclo adaptativo para el paciente. Asimismo encontramos la progresión, que es cuando la enfermedad llega a avanzar, el paciente busca diferentes tipos de información que le ayuden a mejorarse. Y la terminal o paliativa, que es cuando ya el paciente se encuentra en una etapa muy mala y por decirlo así, ya no hay nada que hacer, entonces es como su etapa final. Ahora bien, también encontramos estilos de afrontamiento en la enfermedad por cáncer según Murray y Greer en este caso. Estos tienen 6 ítems. El primero es el espíritu de lucha, donde el paciente tiene una búsqueda activa de información.
El segundo es la evitación positiva, donde el paciente no tiene una percepción de amenaza. El tercero es la negación de la enfermedad. El cuarto es el fatalismo o resignación positiva, que es donde el paciente tiene una aceptación estoica y una percepción de pérdida. Asimismo, como quinto ítem tenemos la preocupación ansiosa, donde hay incertidumbre del control y las posibilidades futuras. Y el sexto es el desvalimiento, desesperanza e indefensión, ya que el paciente no tiene control sobre la enfermedad. Ahora bien, hay factores psicosociales que van a afectar o a ayudar en el proceso. Dentro de estos encontramos la personalidad del paciente, los sucesos vitales y estresantes y el apoyo social que éste tenga de su comunidad o su entorno. También, asimismo, encontramos alteraciones psíquicas, que son los trastornos adaptativos, los trastornos depresivos y la ansiedad. Y los síntomas que estos van a presentar van a ser, en el caso de los ansiosos, van a presentar agresividad, los depresivos van a presentar pérdida de autoestima y los ansiosos y depresivos van a presentar falta de atención en la apariencia. Y esto se va a estar agarrado de la mano con diversos factores. Dentro de estos encontramos el factor orgánico, que va a tener un estadio avanzado, el factor psicológico, que va a estar repercutido por la preocupación, y los factores sociales, que es por el escaso apoyo que el paciente tiene. A continuación podrán seguir recibiendo información sobre la psico-oncología con mi colega Andrea Galeso. Muchísimas gracias por permitirme participar. Bueno, el test de psico-oncología analiza los desafíos psicosociales a los que se enfrentan los pacientes con cáncer y la importancia de un enfoque holístico en su cuidado. Tenemos varios aspectos claves del test. Uno de ellos es el desafío psicosociales en la atención del cáncer, lo que nos dice que los pacientes con cáncer a menudo se enfrentan a situaciones personales, médicas y terapéuticas complejas. Esto lo hace particularmente susceptible a problemas psicológicos o complicaciones psiquiátricas. Abordar esos problemas requiere una perspectiva un poco más holística. Ahora, por otra parte, vamos a encontrar el aumento de la incidencia y prevalencia del cáncer. La incidencia y prevalencia del cáncer es en aumento gradualmente, afectando una parte significativa de la población. De hecho, en los países industrializados se estima que 1 de cada 3 personas sufrirá algún tipo de cáncer durante su vida. Por otra parte, vamos a encontrar el impacto psicológico del cáncer, y sabemos que el término cáncer a menudo tiene un impacto psicológico significativo y de hecho negativo, ya que se asocia con la muerte, la desfiguración del cuerpo, el daño y el miedo. Esa percepción es compartida por la sociedad y el personal sanitario por igual. Seguimos con el papel de los profesionales de la salud mental. Los profesionales de la salud mental desempeñan un papel crucial en el cuidado de los pacientes con cáncer. Necesitan mantener un diálogo constante con los especialistas que tratan a los pacientes, para así poder proporcionar lo que es una atención integral. Vamos a encontrar la psico-oncología normalmente, que se dice que ese es un campo interdisciplinario que se centra en los aspectos psicológicos, psiquiátricos, sociales y conductuales del cáncer. Estudia lo que es la influencia de esos aspectos en la morbilidad y la mortalidad, y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes. Por otra parte, vamos a tener la comunicación del diagnóstico. El texto nos enfatiza lo que es la importancia de comunicar eficazmente el diagnóstico al paciente, en el derecho del paciente a recibir la información totalmente completa y continua sobre su condición, incluido el diagnóstico, el pronóstico y las opciones de tratamiento. Ahora bien, al nosotros poder brindar esa información completa que tienen derecho a recibir nuestros pacientes, es necesario tener tacto, ser sensibles con esos temas. Ahora, por otra parte, vamos a encontrar la intervención terapéutica en pacientes oncológicos. El texto analiza varias intervenciones terapéuticas para pacientes oncológicos, incluida la intervención psicoeducativa, la intervención clínico-conductual, el asesoramiento, intervenciones asistenciales de intervenciones familiares. Estas intervenciones tienen como objetivo
mejorar la calidad de vida del paciente y prolongar lo que es la supervivencia. Muchas gracias a estas dos psicólogas oncológicas que despejaron muchas dudas y lograron dar a conocer el tema respecto a las situaciones que se están presentando actualmente en el mundo. Ahora, sin más preámbulos, le daremos paso a nuestra psicóloga Dayana Redondo, quien se encuentra desde Estados Unidos y nos hablará de el enfermo con dolor y terminal. Hola a todos, me permito presentarme, soy Dayana Redondo, médica y especialista en la salud mental. A lo largo de este espacio estaremos abordando distintos temas relacionados con el enfermo con dolor y terminal para acabar con todos esos prejuicios e información errada que se tenga del tema. El enfermo con dolor básicamente hablamos de que la Asociación Internacional para el Estudio Científico lo definió como esa experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con el daño titular. A lo largo de la historia de la medicina, el dolor ha sido un desafío total para los médicos, pero su estudio sistemático es relativamente reciente, comenzando en 1970. Actualmente hay avances significativos en el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos y tratamiento del dolor, especialmente en el ámbito de la psicofarmacología. El dolor se puede dividir en agudo y crónico. El primero es de corta duración y suele ser una señal de peligro, mientras que el segundo persiste durante más de 6 meses y afecta la conducta y a la vida social del individuo. El tratamiento del dolor crónico es menos eficaz y requiere una intervención multidisciplinaria. Cuando hablamos del dolor crónico, los avances médicos se han prolongado la vida de los pacientes con enfermedades crónicas, pero esto puede llevar una menor calidad de vida y más dolor. Esto ha llevado al aumento de clínicas especializadas en el tratamiento del dolor crónico, según Bonica. Ahora, aproximadamente un tercio de la población sufre de dolor crónico, lo que impacta la productividad laboral y económicamente. La teoría del control de la puerta de entrada que sugiere Meltzer sugiere que las emociones y cogniciones pueden modular la percepción del dolor al abrir o cerrar como una puerta en el sistema nervioso central. El dolor resulta de la selección de los estímulos sensoriales que son procesados cognitiva y emocionalmente en la corteza asociativa del cerebro. Los procesos sensoriales, motivacionales, cognitivos interactúan para crear la experiencia del dolor. Ahora, hablando un poco de las variables que intervienen en el dolor crónico, se han identificado 3 grupos de variables que influyen en la expresión del dolor crónico. Tenemos las biológicas, las psicológicas y las sociales. Bueno, comenzaremos hablando de las biológicas. Los neurotransmisores como el GABA, la prostaglandina, la serotonina, entre otros, intervienen en el dolor. La serotonina, por ejemplo, regula la sensibilidad del dolor y modula la secreción de las beta-endorfinas que tienen un efecto analgésico. La variable psicológica, por su parte, son factores como el neuroticismo, la extraversión, introversión, el autoestima, el locus, el control que influyen en la tolerancia al dolor, y se ha observado una prevalencia importante en estos trastornos psíquicos, especialmente en los trastornos afectivos en los pacientes de dolor crónico. En cuanto a las variables sociales, los estudios han demostrado las diferencias respuestas al dolor entre diferentes grupos étnicos y culturales. Por ejemplo, en un estudio clásico se observaron diferencias en formas que los judíos italianos descendientes de los colonos irlandeses respondían al dolor, lo que sugiere como respuesta al dolor aprendido durante el proceso de socialización. Ahora bien, el diagnóstico del dolor, por su parte, se realiza principalmente a través de la entrevista clínica, que le permite obtener información sobre la localización, calidad, intensidad y duración del dolor, así como antecedentes médicos, emocionales, relevantes que se deben valorar la subjetividad del dolor. Su multidimensionalidad y su variabilidad se consideran factores que pueden modular según su percepción. Se utilizan las escalas verbales, numéricas y visuales analógicas para cuantificar el dolor, así como registros conductales y diarios para evaluar su impacto en la vida diaria del paciente. Según el tratamiento del dolor, requiere una perspectiva integral que aborde los aspectos físicos, psicológicos y sociales. Sus tratamientos farmacológicos se utilizan en una escala del dolor para guiar el uso racional de los analgésicos. Bueno, ahora sí, dejando de lado un poco la historia, el dolor crónico se emplean psicofármacos como los antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Por ejemplo, tenemos los tratamientos físicos que, por su parte, los profesionales de enfermería, fisioterapia aplican distintas técnicas como los masajes, movilizaciones y relajaciones, además de brindar cuidados básicos en un entorno confortable.
En cuanto a los tratamientos psicológicos, en ellos se incluyen las técnicas de relajación, modificación de conductas y cognitivas. Estas técnicas pueden modificar la conducta y el estado emocional del paciente, lo que le permite disminuir la percepción del dolor y reduce el consumo de estos analgésicos. Ahora bien, la combinación de distintas técnicas, pero cuando nos centramos en las cognitivas y en las conductales, suelen ser muy efectivas, debido a que el paciente terminal enfrenta una compleja problemática psicosocial que incluye factores objetivos y subjetivos. La muerte ha sido un tema tabú en diferentes culturas, lo que ha resultado una escasa bibliografía científica respecto a este. El proceso de morir está condicionado por la enfermedad, la personalidad del paciente y el tipo de asistencia recibida. Los pacientes moribundos, por ejemplo, que tienen esta necesidad física y psicológica, pero frecuentemente estas últimas no son satisfechas. La falta de información, el sufrimiento de otros pacientes y la negación por parte de los demás puede contribuir a la inseguridad del paciente. Los ciudadanos paliativos son fundamentales en la atención a pacientes en la situación terminal. Lo que hacen es ofrecer ese enfoque integral para aliviar el sufrimiento físico, psicológico y social, tanto del paciente como de sus familiares. El proceso de adaptación a la situación de la enfermedad terminal. El proceso de adaptación básicamente implica como un aumento del estrés psicológico en el paciente, con una prevalencia de distrés emocional entre el 61% y el 79%. El impacto emocional se manifiesta a través de respuestas físicas, cognitivas y conductales, influenciado por el funcionamiento psicofísico del paciente, su entorno sociocultural y el grado de información que éste reciba. Se han propuesto varios modelos para explicar este proceso. Por ejemplo, tenemos a Kübler-Ross, que él describe 5 fases: la negación, la ira, el pacto, la depresión y la aceptación. Sin embargo, este modelo ha sido criticado por su falta de consideración en la influencia del entorno y la personalidad del paciente. Otros modelos, como el de Stanford y el de Buchman, proponen enfoques circulares y tratan de abordar otras reacciones emocionales importantes, como el miedo y la culpa. Aunque estos modelos tienen limitaciones, son útiles para comprender las respuestas emocionales de los pacientes ante la enfermedad terminal y su proceso de adaptación. Ahora bien, en cuanto a su proceso de intervenciones psicológicas en el enfermo terminal, estas intervenciones en los pacientes terminales se centran más que todo en aliviar el malestar emocional y no en la curación. Los objetivos principales son potenciar y normalizar las expresiones psicológicas del paciente, reducir la soledad y la incertidumbre, de aumentar la autonomía y la autoestima y mitigar los sentimientos como ese miedo y esa angustia que siente. El abordaje terapéutico varía según la gravedad del malestar, desde el apoyo emocional hasta las técnicas de psicoterapia que serán aplicadas específicamente. El apoyo emocional se basa en crear un clima de confianza, empatía, que le permita a las técnicas psicológicas específicas que se centran en controlar los síntomas físicos y emociones. Estas técnicas incluyen la terapia cognitivo-conductales de autorregulación, relajación, visualización, psicoterapias de apoyo o psicodinámicas. El derecho de los moribundos, como abordábamos antes, estos tienen establecido un seminario dirigido por Amelia, que nos hablaba un poco acerca de cómo se reconoce esa dignidad y el respeto que estas personas también merecen en el final de su vida. Estos derechos incluyen ser tratados como seres humanos hasta el último momento, mantener ese optimismo, expresar libremente esas emociones, participar en las decisiones sobre los ciudadanos y recibir una atención continua y humana, no morir ni experimentar el dolor, obtener respuestas sinceras a preguntas, recibir ayuda para aceptar la muerte, morir con dignidad y paz para mantener esa individualidad y ser respetado, discutir experiencias religiosas y espirituales y que el cuerpo sea respetado según la voluntad del fallecido. Y bueno, finalmente muchísimas gracias, María José, por permitirme abrir este espacio y brindarles esta información que fue tan valiosa para cada uno de nuestros televidentes, que les permitirá mantenerse informados e incluso educarlos de una manera muy activa. Muchas gracias, psicóloga Dayana, por darnos esa aclaración respecto al tema. Ahora vamos a dar un corte de comerciales.
Buenos días. ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿Cómo va el día, pues? Todos llevamos en el Cora una colombiana que nos hace latir. Soy yo, eres tú, somos todas, juntas en una sola voz. Otra vida, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20, pero me recargo de mi gente mientras me curo del corazón. Hoy salgo por mar a aprovechar el sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Esa voz tiene el poder de que mañana sea más bonito. La colombiana nos hace latir. Volvemos a nuestra emisión en la que nos va a hablar la doctora Marchena sobre las enfermedades dermatológicas. Como sabemos, las mujeres últimamente andan con vanidad. Por ende, es muy importante saber cómo influye el estrés en nuestros cuidados de la piel. Hola, mi nombre es Alessandra de Luque de la Universidad Simón Bolívar del programa de fisioterapia y me gustaría entrevistarla. Buenas noches, doctora Marchena. ¿Podría hablarnos sobre los aspectos psicológicos de las enfermedades dermatológicas? Muchas gracias por invitarme a esta conferencia. Ciertamente es bastante común ver ansiedad y depresión en pacientes dermatológicos. De hecho, el estrés y las variables emocionales influyen significativamente en la aparición y progresión de estas enfermedades. Las condiciones crónicas como el acné, la psoriasis, la dermatitis, la urticaria crónica puede provocar graves impactos psicológicos como ansiedad, depresión y fobia social. Eso es fascinante. ¿Y qué pasa con los trastornos gastrointestinales? Pues bueno, aproximadamente la mitad de las personas con problemas intestinales también padecen síntomas psicológicos. El sistema gastrointestinal está estrechamente entrelazado con procesos psicofisiológicos asociados con el estrés. Los trastornos pueden ser puramente psicógenos, secundarios a concomitantes fisiológicos orgánicos. Son comunes afecciones como vómitos, psicógenos, dificultad para tragar, distensión abdominal, anorexia, diarrea y alopecia areata. ¿Y cómo influyen los factores psicológicos en los trastornos musculoesqueléticos? Yo como psicodermatóloga puedo decir que las enfermedades reumáticas que causan dolor en el sistema musculoesquelético son un buen ejemplo. El estilo único de expresión motora de cada individuo puede verse influenciado por los estados emocionales. Los problemas reumáticos afectan al menos el 5% de la población en general, con factores psicológicos, desempeñando un papel importante en la aparición y el mantenimiento de enfermedades como la artritis reumatoide, la fibromialgia y diversas afecciones de dolor de espalda. Gracias por sus conocimientos, doctora Marchena. Muchas gracias, fue un placer y es importante recordar que nuestras mentes y cuerpos están profundamente interconectados y debemos considerar ambos al tratar de los pacientes. Ahora estaremos entablando una conversación con nuestra cardióloga Lauren Arroyo, quien nos hablará sobre las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Es un honor estar aquí. Hoy abordaremos dos enfermedades cardiovasculares que son importantes, la cardiopatía isquémica y el asma bronquial. En la enfermedad cardíaca isquémica, prevalencia de las enfermedades cardiovasculares es su principal causa de muerte y morbilidad grave en la mayoría de los países desarrollados. Aproximadamente el 40-50% de las muertes en los países industrializados están relacionados con trastornos circulatorios. Respecto a la enfermedad cardíaca isquémica, esta representa el problema de salud pública más importante según la Organización Mundial de la Salud. Su principal expresión es el infarto del miocardio, que es el ataque cardíaco, que representa el 43% de los episodios coronarios de los hombres y el 30% en las mujeres. Los factores de riesgo para esta enfermedad coronaria se pueden agrupar en tres bloques principales que son inherentes, son condiciones genéticas o físicas. En los factores tradicionales, factores físicos, biológicos, serían como el colesterol y la hipertensión. En los factores de comportamiento, como el consumo de tabaco y alcohol. En los factores psicosociales o emocionales está el estrés, patrón de comportamiento o tipo A y compleja hostilidad de agresión.
El factor de riesgo psicosocial, que es el estrés, el patrón de comportamiento tipo A y el complejo de ira, agresión, son factores de riesgo coronario significativos que pueden ejercer su efecto tóxico independiente de otros factores de riesgo. En el asma bronquial, el asma afecta a 100 millones de personas en todo el mundo y los casos han duplicado en las últimas décadas. Es la enfermedad más común en niños y adolescentes. El asma se caracteriza por episodios de tos, dificultad para respirar, sibilancias que pueden conducir a una reducción de flujo en el aire, potencialmente asfixia. En los factores psicológicos está el estrés, las emociones negativas que pueden influir en el inicio y curso del asma. Estos pacientes con asma a menudo presentan complejos estados de inadaptación cognitivo-emocional que forman creencias irracionales sobre la importancia de la población, la falta de control emocional, la ansiedad, la depresión y la hostilidad. En gestión de los programas de autogestión tienen como objetivo permitir a pacientes controlar adecuadamente su enfermedad, minimizando su impacto en la vida diaria. Estos programas a menudo involucran técnicas cognitivas conductuales para ayudar a los pacientes a reconocer esos síntomas, medicarse adecuadamente y reducir el miedo, discriminar las situaciones de emergencia, reducir la exposición de factores desencadenantes y normalizar esas actividades físicas y sociales. Gracias, agradezco la oportunidad por compartirle esta información que es muy relevante. Recordemos la importancia de cuidar la salud cardiovascular. Gracias por permitirme estar en este programa. Y para finalizar con nuestro último psicólogo, vamos a tratar el tema de la psiconeuroinmunología, el cual es un tema muy controversial y demasiado interesante. Buenos días. Soy el doctor Ricardo Luis Mercado, especializado en el área de la psicología clínica, haciendo énfasis en la psicoinmunología. De antemano quisiera darle las gracias a la doctora Marchena por invitarme a este programa y poder expresar un poco de lo que viene siendo mi experiencia como un psicólogo en esta área de la salud. Pues de antemano quisiera empezar explicando lo que viene siendo el tema con uno de mis pacientes. Quisiera enfatizar en la historia y en cómo se puede desenglosar este tema a partir de la psicoinmunología. José era uno de mis pacientes, tiene 35 años. Presentaba una vida de la cual era muy perfeccionista, se estresaba demasiado si al momento de que algo no le sucediera y siempre se enfrascaba mucho en su trabajo y en sus metas de vida. Tenía una meta clara y pues cada detalle mínimo le afectaba. El punto es que José llega a consulta ya que presenta que su mujer, que era un eje que lo estaba sacando unos episodios de estrés anteriores en su pasado, termina y culmina esa relación de la cual el José se enfrascaba y la tenía como ancla para evitar aquellos episodios que presentaba. ¿Qué pasó? José empezó a presentar un poco de cuadros de estrés en el cual se enfrascaba mucho en su trabajo, del que en tiempo después recibió un ascenso y esto no fue ayudándolo más, sino que él sentía que su esfuerzo se iba en vano, que él no podía lograr esa meta y que todo lo que hacía no culminaba con lo que él quería. O sea, a medida que fue incorporando, que fue haciendo sus trabajos y eso, se notaba más decaído y se pronunciaba con su grupo de trabajo en el cual no culminaban bien lo mandado en dicha empresa. Esto causó que José entrara en otro cuadro de ansiedad, de un cuadro en el cual no podía salir y esto infiere mucho en la psicoinmunología, ahora presentando este caso. ¿Por qué? José, así como muchos de nosotros, presentó un cuadro de estrés que al principio se veía leve, que al principio era un estrés cotidiano, un estrés que podemos tener las personas, del cual se habla. Pero para esto quisiera citar a uno de los autores a un autor que en 1932, Cannon, formulaba que esto era como una homeostasis, que viene siendo el equilibrio de la persona. ¿Qué pasa?
José, al perder ese equilibrio que presentaba con su esposa, empezó a decaerse todo lo que en un principio estaba construyendo con su obsesión de ser perfeccionista, porque lo que José buscaba era ser un perfeccionista. Esto causó que muchas cosas de las que él creía, de las que él pensaba con la persona que tenía a su lado, pues no se fulminaran, y le estaba perdiendo un sentido a lo que él estaba haciendo. Le estaba perdiendo un sentido, ya que él pensaba su plan a futuro con la persona que estaba a su lado. Volvió a recaer en el cigarro, que era algo que había dejado antes, y esto, como todo, tiene una explicación patológica. ¿Cuál viene siendo la explicación patológica? Pues bueno, si nos vamos al cerebro, tenemos unas reacciones que llegan a él, y este tipo de reacciones van al hipotálamo, especialmente en la hipófisis. En la hipófisis, que llega a las reacciones a lo que vienen siendo los riñones. ¿Qué pasa? Los riñones tienen unas glándulas suprarrenales que excretan cortisol. El exceso de cortisol se sabe que es muy malo para muchos factores, como viene siendo el estrés principalmente. La hipófisis también secreta lo que viene siendo dopamina. Al combinar el cortisol con la dopamina, pues tenemos que presentar que se hace la adrenalina, lo que va afectando las vías circulatorias, que se puede decir que afectan tanto lo que viene siendo la respiración, que viene siendo esos ataques de ansiedad que podemos tener, que viene afectando el corazón, los latidos y muchos factores en la vida que se van cambiando. ¿Qué pasa si esto no se mantiene? Pues tenemos que hay unos estresores que hacen este factor que se vuelva mucho peor. Hay estresores pequeños. ¿Cuál puede ser un estresor pequeño en este ámbito? Un trabajo de José, que puede ser que tenga algo importante que hacer, alguna presentación en su empresa, que tenga que ir a algún viaje de negocios o algo por el estilo, y José presenta unos estreses pequeños, unos estreses de menor medida que pueden ser controlados. ¿Qué pasa? Que José presenta unos estreses vitales, ya que la pérdida de la compañera de vida que él tenía, de su mujer, de su esposa, causó que eso le marcara y se enfrascara como si fuera un trauma que él tuviese. Eso afectó mucho a José como persona y quedó enfrascado ahí. ¿Y qué pasa? Esos estreses vitales conllevan a una acumulación de lo que vienen siendo los estreses pequeños, los estreses normales. Y esto también se divide en que está una reacción de alarma, la adaptación y el agotamiento. La reacción de alarma se plantea como la parte en la cual uno tiene que estar pendiente. Uno como persona tiene que estar pendiente a todos esos síntomas, a todos esos índices que conllevan un estrés que puede convertirse en otra cosa. También tenemos lo que viene siendo la adaptación al problema, del cual tú crees que ese ha pasado y el cual aprendes a vivir con eso, como lo hizo José en cierto tiempo. Después está el agotamiento, porque esto, al momento de tener estrés, el cuerpo, inmunológicamente hablando, no puede tener tanto nivel de estrés porque se agota muy rápido. Esas personas que conllevan un trabajo tedioso, un trabajo que causa que pierdas mucho tiempo, pues genera que esto cause y haga un agotamiento en la persona y lo desgaste completamente. Pues bueno, esta fue mi intervención. Muchas gracias, doctora Marchena, también a mis otros colegas que sé que están presentando sus partes en lo que viene siendo este estudio maravilloso que estamos haciendo. Espero tengan una bendecida tarde y muchas gracias por la participación. De antemano, agradecerle a todos nuestros psicólogos y doctores por prestar esta charla y este servicio a todos nuestros televidentes. Muchas gracias por ver otra emisión del Breaking News y nos vemos en otra emisión.